¿Cómo están? Paso la asistencia. Romero Eliana. Presente, profe. Y Paligas Lucas. Presente, profe. Bien. Jiménez María José. Maciel Lucía. Presente, profe. Costa Herrera. Presente. Balbuena Martina. Presente, profe. Villafañe Cabana. Presente, profe. Mercado Taquías. Presente, profe. Peralta Tomás. Tejada Vallay. Reynoso Mauro. Presente, profe. Bien. Ávila Nieto. Presente. Mercado Daniela. Presente, profe. Luján Sánchez. De la Barra Ramiro. Fajardo. Presente, profe. Valle Barros. Presente, profe. Roldán Marcos. Presente, profe. Cabrera Jonathan. Aguilar Santiago. Rodríguez Enzo. Ocampo. Presente, profe. Bien. Vamos con electrónica. Corso Lamas. Ascurra. Vergara Santiago. Pereira Flores. Presente, profe. Bustamante Adriel. Presente, profe. Fuentes Guzmán. Presente, profe. Barrera Garfunkel. Bien. ¿Tienen ¿Hay alguna consulta del apunte anterior? Bien, tenían que leer la guía 12. ¿Qué es lo que, después paso la asistencia al chat, los del chat, ¿sí? Antes voy a pasar fechas. Espere que no puedo activar, no se me activa la cámara, no sé por qué. Presiono, pero no me toma. ¿Alguien sabe por qué? Ahí está. Bien.
el último texto que he pasado es el de voz pasiva. Y el anterior era de los verbos modales. ¿Alguna consulta acerca de los verbos modales? No, profe. No, profe. No, bien. Paso fechas antes de empezar con la siguiente guía. Segundo parcial, el 9. Recuperatorio el 16. Y entra hasta la última guía que vemos hoy, la 2. Profe, ¿podría repetir cómo es? Segundo parcial, el 9 del 11. Y el recuperatorio, el 16. Entra hasta la última guía que es voz pasiva. ¿Desde qué bolilla, profe? Creo que de las 5 me parece. A ver, ya te digo, José. A partir de las 6. A partir de las 6, pero tengan en cuenta una cosa. Que si tengo que aplicar el presente perfecto, pasado perfecto, lo vimos con diferencia del pasado simple que pertenece al primer cuatrimestre, o sea que lo tengo que tener en claro. Si tengo que ver con respecto a los verbos, tengo que tener en cuenta los verbos que vimos en presente simple. Ahora, cuando veamos voz pasiva, tengo que tener en cuenta bien lo que es el presente simple del verbo to be y el pasado simple del verbo to be. O sea que todo está relacionado con la temática del primer cuatrimestre. ¿Quedó claro? Esas explicaciones, sobre todo para los que no tienen aprobado el primer parcial. Es importante que vayan viendo las actividades, que vayan viendo qué secuencia tienen los ejercicios y todo eso. Con respecto al horario, 21 horas y todos con las cámaras encendidas. ¿Quedó claro? Si no tienen el móvil, la forma, buscan la forma de buscar un dispositivo con el cual se puedan conectar. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo a la asistencia, antes de que... De acuerdo a mi listado, en condición de promocionar con la asistencia, o sea, cumpliendo uno de los requisitos que es la asistencia más allá de la nota. Y más allá de los prácticos que el día que estén rindiendo les voy a ir diciendo cuáles son los prácticos que tienen y cuáles son los que les faltan. Bueno, Romero Eliana, Paliga Lucas, Jiménez María José, Maciel Lucía, Costa Herrera, Balbuena Martina, Villafañe Cabana, Mercado Taquías y Peralta Tomás Llanó, Tejada Vallay, Reynoso Mauro, Ávila Nieto, Mercado Daniela, Luján Sánchez, de la Barra Ramiro estás en el horno, Fajardo Griselda, Valle Barros, Roldán Marcos
Y Cabrera Jonathan ya tiene 5 faltas. Rodríguez Enzo no apareció más. Y Ocampo. De electrónica, Corso Lama, Ascurra, Vergara Santiago, Pereira Flores, Bustamante, Fuentes Guzmán y Barrera Garfunkel. ¿Alguna consulta? Profe, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? La misma que en el primer parcial. Yo se lo voy a ¿Sería pasar por... Word? Sí, Word. Eso va a ser. Voy a ver con el tema del recuperatorio. No puedo pedir fechas porque están ocupadas justo ese día, el día martes. Creo que hay otros exámenes, no precisamente, sino que hay que pedir anticipación, la autorización para que podamos asistir al edificio. Estoy viendo para el día del recuperatorio. Que calculo que van a ser menos, entonces creo que voy a tener más posibilidades con el tema de las aulas. ¿Alguna otra consulta? Bien, profe, una consulta. Nos había dicho que en este segundo parcial usted podía agregar algún ejercicio a aquellos que le faltaba del primero. Yo tenía un 5 en el primero y por eso preguntaba. Perfecto. Eso, con respecto a esos alumnos, ahí te digo, me hiciste acordar de eso, Mauro. Con respecto a los alumnos, por ejemplo, yo tengo el listado original, acá no sé si todavía están en carrera o no recuerdo los nombres. Por ejemplo, Cabrera Jonathan, Costa Herrera, Cabrera Jonathan está. ¿No? Costa Herrera. Reyes. Mauro, que tenés un 5. La idea es agregar ejercicios del primer cuatrimestre, ¿sí? Y del segundo. Aprobando este parcial, te doy por aprobado los ejercicios del primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque en cierta forma están muy relacionados los temas, entonces te pondría 1 o 2 ejercicios de los cuales no están relacionados con lo del segundo cuatrimestre. ¿Me entiendes, Mauro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, si estás de acuerdo, ya te tildo que vas a rendir los 2, así lo tengo en cuenta. Sí, profe, gracias. Bien. En el caso de Tejada Valla y también, ¿va a rendir los 2? Sí, profe. Bien. En el caso de Paligas Lucas. ¿Lucas está? Bueno. María José Jiménez. Sí, profe. ¿Los 2? Sí. ¿Los 2 exámenes vas a hacer, María José? Perdón, no, el segundo parcial solamente. Sí me fue bien en el recuperatorio del primero.
Está Vas a aprobado. rendir el segundo y vas a ir a recuperar el primero. ¿Así? Sí, así. Perfecto. Profe, en todo caso yo también prefiero, o sea, primero rendir el segundo y luego el recuperatorio del primero. Ya que si te va mal, no hay, miren que si les va mal ya es el último recuperatorio, ¿eh? Profe, pero ¿puedo hacer una consulta que estoy medio confundida? ¿No habíamos rendido ya el recuperatorio del primero? No, Ah, no hubo recuperatorio, es un solo recuperatorio que es a fin de año. Se ah, recupera uno de los dos. Simplemente les estoy dando la oportunidad a los que tienen 4 y 5 en llegar a la promoción. Vuelvo a explicar. Si el martes 9 te va mal, tenés la posibilidad de recuperarlo el día martes 16. Si el martes te va mal, ya tenés 2 parciales reprobados. No hay chance, ¿eh? Está claro. ok, entonces rinde el Les segundo. tiene que ir bien en los dos, sí o sí. Sí, profe, solamente el segundo voy a rendir. María José Jiménez, entonces. Bien. No sé quién es, Cabrera Jonathan. Bien. Bueno, vamos con electrónica. Solo tengo a Vergara Santiago. ¿Está Vergara? Vergara, ¿va a rendir los dos? Ok. Bien, para los que rinden, así ya termino con esto, para los que rinden en los 2 parciales, vienen tipo de ejercicios que rindieron el primer parcial. Saquen los verbos. Sigan la secuencia de esos tipos de ejercicios. No sé qué me decís, Costa. Sí, Costa Herrera. Pero no me dijiste recién. Ah, Costa Herrera que tiene. Bien. No sé si se me pasó a alguien más. Bien. Entonces, tengan en cuenta los verbos y las secuencias de esos ejercicios que van a ser muy similares para no complicarlos tantos. Con respecto al segundo parcial, voy a ocupar los mismos ejercicios, pero con distinto vocabulario, con distintas estructuras. Entonces, los ejercicios van a ser similares, como para que no se compliquen tanto y puedan estudiar la gramática. Es indispensable ver las estructuras y cuál es ese uso para determinar qué tiempo de verbo es, para formar o transformar, como en este caso que vamos a ver, la voz pasiva. Recuerden que entran los adjetivos comparativos y superlativos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de verbos modales, en los verbos modales, lo importante que tengo que tener en cuenta es qué modalidad cumple. Entonces, de acuerdo, como fuimos haciendo los ejercicios de práctica, la clase pasada es si voy a emplearlo. Siempre lean toda la estructura de la oración y hágase, no lo pensemos tanto en castellano, ubiquemos en el uso que tiene en el inglés, porque por ahí difiere mucho con el uso cotidiano que nosotros les podemos dar. Lo mismo pasa con los tiempos verbales. A veces nosotros nos expresamos de tal manera que nos queda muy cómodo y que el resto nos entiende, entonces ahí se cometen los errores más grandes. Así que, por favor, hagan eso.
Listo, terminé con el listado de parciales. Lo que sí, ya directamente, sí, Una pregunta. ¿El segundo parcial este que rendimos ya es el último? no te ¿El escucho, último hija. examen? ¿Cómo? ¿El parcial que rendimos ahora, el segundo, ya es el último examen de la materia? Sí, es Ah, el bien, último. El día del recuperatorio, mientras la gente esté rindiendo el recuperatorio, el resto que tenga aprobado va a entrar en lo que es el oral, también con conexión de cámara, etcétera. La gente que rinde el recuperatorio voy a coordinar otro día para tomarles el oral y así completar lo que es la planilla de promoción, regularidad, o bueno, ya ustedes verán. El parcial complementario del 2, que es oral, va a ser el día martes, mientras estén haciendo el recuperatorio el resto. Como no, sí, Si el recuperatorio es presencial, los que queramos acceder a la promoción también vamos a tener que ir a rendir el oral. no, si es presencial, a los que tengan que rendir el oral va a ser virtual, para que no se me junten tantos dentro del aula. Bien, profe, gracias. Mientras la gente esté realizando el parcial, voy a ir haciendo el oral de manera virtual. Profe, entonces el oral sería el 16. Para los que aprueben el segundo parcial. Para que los que aprueben el 9 pasa directamente el oral el martes 16. Sí, tomen como guía la lectura esa que vimos, ¿sí? ¿La de la guerra? ¿Cuál, José? ¿La de la guerra de España, la de la pandemia? Exactamente, tomen como guía con algunas preguntas. Voy a hacer preguntas acerca de similares a la que tienen en la teoría. ¿Qué usos tiene el presente perfecto? ¿Qué modalidad tiene el verbo should, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la modalidad de ciertos verbos? ¿Cómo se estructura una oración en voz pasiva? Esas serían las preguntas teóricas. Y luego puedo dar una serie de oraciones en las cuales ustedes me van a decir en qué tiempo está, cuál es el auxiliar, cuál es el verbo principal, etc. O bien dar una oración en voz pasiva y ustedes pasar a la voz activa, o de voz activa y ustedes la pasan a voz pasiva. Y así sucesivamente. Van a ser unas que otras preguntas para cada uno, y porque no va a ser mucho el tiempo tampoco. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿el oral abarcaría todos los temas del año? No escuché bien, no sé. El internet hoy está, se me cortó. ¿El oral qué? ¿El oral abarcaría todos los temas del año? Sí. El oral sí. Voy a pedir, practiquen por eso les doy la lectura que ustedes ya estuvieron trabajando. Voy a ver que lean un pequeño párrafo, 3 oraciones de esa lectura que les había dado anteriormente. No les voy a dar ninguna lectura nueva para no complicarlos tanto. Siempre tomen en base esa lectura nada más. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Miren que después me están mandando WhatsApp 50.000 por hora, después que cierro la clase, ¿no? Bien, vamos con la
Guía 12 que tenían que tener leída para hoy. A ver, ¿qué es lo que nos dice acerca de la voz pasiva? Así a grandes rasgos. ¿Ustedes qué entienden por voz pasiva? ¿Nadie me va a decir nada? Sí, profe. Yo lo que entendí es que en este tipo de, en esta parte es que se le da más importancia a la acción que a aquel que la realiza. No se tiene muy en cuenta, digamos, a la persona que hace la acción, sino a la acción en sí. Muy bien, Mauro, muy bien. ¿Algún otro comentario? Y ahora, hasta ahora nosotros nos vamos enfocando en la acción del verbo, ¿no es cierto? En el Ajá. sujeto. Y ahora, pero cuando queremos cambiar esa, darle más importancia a la acción, utilizamos la voz pasiva. Si cambiamos, ¿no es cierto?, de la persona, le cambiamos a la acción que realiza la persona. O sea, tenemos en cuenta la acción y no la persona. Sería así, ¿no es cierto? Ajá, sí. Muy bien, a ver. Acá yo solo únicamente voy a tomar lo que es el presente y el pasado. Porque obvio que la voz pasiva la puedo utilizar en todos los tiempos. Pero me voy a enfocar para no complicarles tanto la existencia, sino va a ser muchísimo. Estuvimos medio con traspiés con los tiempos verbales, les costó bastante. Entonces lo único que voy a hacer es presente y pasado de la voz pasiva. Eso va a ser lo único que voy a tomar como ejercicio. Lo que sí, tengan en cuenta una cosa. A ver, dice, la voz activa es cuando el actor, ¿cierto? La persona que realiza la acción es el sujeto de la oración. Vamos hasta ahí. Dice, my father built the car. Entonces, usted puede ver que en la oración, my father fue el actor de la oración y él es también el sujeto. Sujeto, verbo, predicado, como comúnmente lo conocemos en castellano. Entonces, hasta ahora hemos hablado de voz activa donde enfocamos la acción del verbo en el sujeto. Pero cuando queremos dar más importancia a la acción, eso está marcado y lo tienen que tener en cuenta, y no hay a quien la ha realizado, utilizamos la voz pasiva. A ver, es sencillo. Por ejemplo, si yo le doy una oración en pasado, Colón descubrió América. La vamos a hacer sencilla en castellano. Colón descubrió América. ¿Quién es el sujeto? Colón. Colón. ¿Qué cosa hizo? Descubrió América. Descubrió América. Bien, ahora necesito saber el objeto. ¿Cómo descubro el objeto en esa oración? Siempre en la primera hay una pregunta. Siempre en la primera le enseñan una preguntita para descubrir cuál es el objeto de la oración. Si estamos hablando del objeto directo, tenemos que preguntar qué descubrió. Y si es el indirecto, ¿a quién descubrió sería? Pero o sea que en este caso tendría que preguntar, ¿qué cosa descubrió? Claro. ¿Qué descubrió? América. América. Bien. Entonces, América, el objeto, pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. ¿Qué cosa descubrió América? Entonces, América pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y voy a decir que América fue descubierta por Colón. Ahora presto atención a esta estructura. América fue
descubierta por Colón. En el caso que lo menciono por Colón, puedo decirlo, si no, América fue descubierta en tal año. América fue descubierta y la dejo ahí. En este caso no es importante que coloque quién realizó la acción. Entonces, América fue descubierta. ¿Cuál sería la estructura? A ver. ¿Cuál es la estructura? América fue descubierta por... ¿Y cuál es la estructura? Gente. Profe, va primero el verbo, perdón, el sujeto. El sujeto. Luego tengo... Tengo el verbo. ¿Qué verbo? Un verbo to be. El verbo to be, porque dice fue. El verbo to be en pasado. Fue descubierta, y ese descubierta, ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué verbo es? Un verbo pasado en ¿Participio pasado? Participio pasado. Bien. Entonces, tengo que tener la primera regla. Dice, Colón descubrió América. Si el verbo de la voz activa, atiendan acá, si el verbo de la voz activa está en pasado, el verbo to be que voy a utilizar va a ser en pasado. Fue descubierto. Ahora vamos a ver qué pasa con el presente y vamos a seguir haciendo análisis en la apunte para que lo vamos a marcar. La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción en un lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. Dicho de otro modo, la persona o cosa más importante pasa a ser el sujeto de la oración. En la voz activa es donde enfocamos la acción del verbo en el sujeto. Pero cuando queremos dar más importancia a la acción y no a quien la ha hecho, utilizamos la voz pasiva. Ejemplo, passive voice is used frequently. La voz pasiva es usada frecuentemente. No interesa la voz pasiva, no quien la usa. The house was built in 1654. The road is being repaired. Por ejemplo, ¿qué oración armaría con the passive voice is used frequently? Porque tengo el verbo to be en presente. Ojo ahí, tengo el verbo to be en presente y dice used frequently. ¿Cómo haría una voz activa de esa oración? A ver. Los que están por el chat no tengo problema si quieren participar, ¿Cómo haría una voz activa de esa oración? The passive voice is used frequently. Tengo que buscar un sujeto porque no está, o sea que tengo la opción de poner un sujeto cualquiera. Claro, sería we use the passive voice frequently. Por ejemplo. Bien, bien. We use, pusiste un sujeto, nosotros usamos, we use passive voice frequently. El verbo use está en presente. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, al pasarla en voz pasiva, el verbo to be que se emplea está en presente simple. ¿Está claro entonces hasta ahí?
¿Alguna duda? No, ¿lo puedes repetir de nuevo, profe? No, no lo entendí. No. A ver. Sí, José. El compañero dice, dijo we. We use passive voice frequently. We use passive voice frequently. Nosotros usamos la voz pasiva frecuentemente. El verbo use, ¿en qué tiempo está, José? Presente. No, Presente. nosotros. Dice que nosotros usamos. Nosotros usamos. Sí. Ahí. La voz pasiva frecuentemente. Entonces, si a esa oración la podés escribir, José, en tu blog de notas, para que te quede más claro. Nosotros usamos la voz pasiva frecuentemente. Quiero que marques use como verbo en presente. Nosotros usamos La voz pasiva frecuentemente. Quiero que marques el verbo usar y le pongas verbo en presente. Luego vas a encerrar con un círculo voz pasiva. Y vas a sacar de ese círculo una flechita y vas a colocar ¿qué cosa usamos? Entonces a esa pregunta le responde la voz pasiva. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta ahí, José? Sí. ¿Qué cosa usamos frecuentemente? La voz pasiva. La voz pasiva es el objeto. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué cosa usamos? Pasa a ser sujeto de la voz pasiva. Por eso en el ejemplo que tienes en el apunte dice la voz pasiva es usada. ¿Por qué no puedo decir, José, la voz pasiva fue usada? A ver. Porque estamos indicando la acción que hacemos. ¿Sabes por qué? Ten en cuenta esto. Porque el verbo de la voz activa está en presente. El verbo de la voz activa está en presente. Fíjate, vamos a ver, te va a quedar más claro. Te va a quedar más claro si, espérate que lo busque al cuadrito. Más abajo en el apunte tenés un cuadro, un diagrama. Sí. ¿Lo viste? Sí, lo veo. Bueno, ahí te dice, my father waters the plants. Mi papá riega las plantas. Sí. Waters. ¿En qué tiempo está? Presente, porque está regando las plantas. Presente porque es una acción habitual, ¿sí? Sí, Riega. Riega. ¿Sí? No en este momento, sino riega las plantas. Si el verbo está en presente, fíjate vos, ¿qué cosa riega? Las plantas. Bueno, las plantas, que es el objeto directo, pasa a ser, así como te lo indica la flecha, el sujeto en la voz pasiva. Sí. Y luego dice, are watered.
El verbo to be en el tiempo verbal de la voz activa. Como waters está en presente, tengo que utilizar are. El verbo regar queda como estás. Por mi papá, en el caso de que quiera poner por quién. Pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a hacer este otro análisis, José, con el mismo ejemplo. My father watered, o sea, sería watered the plants. ¿Cómo estructuras ahí la voz pasiva? A ver. My father watered the plants. ¿Qué tiempo está watered en el ejemplo que te estoy dando? En pasado. Bien. En pasado. O sea que sea, mi padre regó las plantas. Sería así. Ajá, bien. My father, ahí está en el chat. My father, creo que escribí bien, no, perdón, pero my father watered the plants. En esa oración, José, the plants pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. ¿Qué verbo to be voy a utilizar? ¿Qué verbo to be voy a utilizar para armar la estructura de la voz pasiva? Si en este caso en la voz activa es watered. A ver. ¿Qué verbo to be vas a utilizar? La clase, ¿qué dice? A ver, ¿qué verbo to be voy a utilizar? Where, profe, sería. El resto, Esteban, ¿podés escribir cómo quedaría la oración en voz pasiva? Por el chat, por favor. The plants were watered by my father. Voy a volver a hacer hincapié a lo mismo. Si no tengo en claro el verbo to be en presente, el verbo to be en pasado, me resulta difícil, y esto se los aclaré apenas comenzamos el segundo cuatrimestre. Debo revisar bien los temas del primero, afianzarlos, sobre todo con esto que tengo que utilizar el pasado participio, el verbo está en pasado simple, lo tengo que identificar si es pasado o presente para recién ir a la voz pasiva, ahí se nos complica. Tengan en cuenta una cosa, es sencillo. Si querés escribir la regla, José, es si el verbo, eso está en el apunte, pero te lo dicto más sencillo. Si el verbo de la voz activa está en pasado,
¿Me seguí, José? ¿Se me fue, José? No, estoy acá, profe, sí, tenés cerrado el Bueno, micrófono. Dice, dale. el verbo Sí, de la voz activa. activa, Está en pasado. sí, sí, está bien, siga. En la voz pasiva debo usar Debo usar, ahora coloco to be, dos puntos, entre paréntesis, was y were. Más, signo más, verbo pasado participio. Te dicto la otra regla que es la que va a entrar. sí, un minuto. Si el verbo de la voz activa está en presente, si el verbo de la voz activa está en presente, Sí. en la voz pasiva debo usar verbo to be en presente, dos puntos, Sí. is, are, entre paréntesis, is, are. Más verbo pasado participio. Ahora ya queda en vos que identifiques el verbo to be y que me identifiques pasado participio. Pero también, José, tengo que estudiar o por lo menos leer el listado de verbos para saber cuál es presente y cuál es pasado. Recuerda que en la voz activa te voy a dar ejercicio en oraciones en presente y en oraciones en pasado. Y yo te voy a decir que vos a esas oraciones me las transformes en voz pasiva. Eso va a ser uno de los ejercicios. O te puedo dar en voz pasiva, como las que tenían recién en el ejemplo, y vos me las tengas que transformar a voz activa. Eso va a ser, le digo, los ejercicios que voy a tomar. Simple y sencillo. No voy a dar textos ni nada de eso para que no... Les voy diciendo qué ejercicios voy a tomar. Bien. Continuamos y para el resto está claro. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguna duda? Hasta ahora no, profe. Bien. Ahora, quiero hacer una corrección acá que lo marqué después que por ahí me como las letras o en mi teclado de esta compu no se marca. Dice, por ejemplo, tengo fallas con la F y la S por ahí a veces. Dice, active voice, he ate, es ates. He ate all the cookies. Comió todas las galletas. En la voz pasiva, the cookies, all of the cookies,
pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. Y, perdón, era en pasado, por eso estaba ate, no eat. Perdón, vi mal, estaba bien entonces. Él comió todas las galletas. Dice, todas las galletas fueron comidas, pero no es necesario que ponga by him, porque si no se les va a complicar, porque ahí entraría a usar lo que es los pronombres objetos. Por él, por nosotros, que eso ya lo vimos. Lo vimos en el primer cuatrimestre cuando vimos los tipos de pronombres. Entonces, para que no se les complique tanto, pueden poner el nombre de la persona, o bien, si ya lo saben o tienen bien manejado el tema de los pronombres objetos, lo colocan. Para transformar una oración, acá entran las reglas nuevamente de lo que les estuve explicando recién. Para transformar una oración en activa, pasiva, tenemos en cuenta los siguientes puntos. El objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. El verbo principal se sustituye con el auxiliar to be. En su mismo tiempo, eso lo pueden resaltar, marcar. En su mismo tiempo, junto al verbo principal en participio. O sea que van a estar los dos. To be más el verbo participio. El verbo to be va a ser de acuerdo al tiempo en el que esté la voz activa. El sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la voz pasiva. ¿Qué quiere decir complemento agente? Que, por ejemplo, fue regadas por papá, by him, por él. Lo puedo agregar o no, pero siempre se lo introduce con la preposición by. Es lo que dice, si hacemos mención en la oración del sujeto que realiza la acción, sujeto agente, este irá normalmente introducido por la preposición by. Mark Twain wrote the book. The book was written by Mark Twain. Escribió el libro. El libro fue escrito por Mark Twain. The housekeeper will, bueno, este está en futuro. Es un ejemplo como para que les quede claro, pero no lo voy a tomar. The housekeeper will clean the room. The room will be cleaned by the housekeeper. Algunos usos como para ir aclarando el panorama. Usamos la voz pasiva cuando no sabemos quién ha hecho la acción. Ese es uno de los usos más frecuentes. Luego tienen el cuadrito, los ejemplos que ustedes lo van a ir analizando. El cuadrito que habla del verbo to be, que lo estuvimos explicando recién. Cuestiones generales de la voz pasiva en el recuadro. La voz pasiva se utiliza mucho más en inglés que en el español. La voz pasiva se utiliza más en el lenguaje periodístico y científico que en lo coloquial. También la voz pasiva se utiliza para poner mensajes en lugares públicos. Por ejemplo, dogs are not allowed, no se permiten perros. Algunas veces se suprime el verbo to be. Por ejemplo, help wanted. Se necesitan empleados. Expresiones con se, tales como se dice, se habla, etc., se expresan en inglés con la voz pasiva así. It is said, it is spoken. Es dicho, es contado, es hablado. Ahora, antes de... ¿tengo tiempo? Sí. Dice, vamos a hacer el ejercicio 1, pero lo vamos a hacer completo para ver cómo sale. Dice, complete the sentences using present simple in passive voice. Los verbos están en presente. Primero lo voy a armar, voy a tener en cuenta el verbo, pero ya el título me está diciendo que es presente. O sea que, ¿cuál va a ser la estructura? A ver. Desde un vamos, ya. Si dice presente. ¿Cómo voy a estructurar la oración esa? Sujeto más.
Y gente, ¿cómo la voy a El verbo to estructurar? be, profe. El verbo to be, bien, el verbo to be, ¿en qué tiempo? En el presente. Presente, bien, o sea que voy a utilizar is o are, depende de qué, del sujeto que tenga. Si es singular, voy a usar is. Si es un sujeto plural, voy a utilizar are. Y el verbo sí o sí pasado participio. A ver, 5 minutitos. Hacemos el 1 y el 2. Que también es escribir en voz pasiva. El 1 y el 2, 5 minutitos y lo chequeamos. Cualquier duda la consulta.
Bien, ¿cómo estamos? A ver. Vamos con la primera. Dice the newspaper. Tengo bring y yesterday. Perdón, every day. ¿Cómo completaron? A ver. The newspaper is brought every. A ver, ¿qué dice el resto? Yo puse Homero. El resto, a ver, is. Yo puse the brings newspaper every day. The newspaper is. Y. El compañero dijo, the newspaper is brought every day. ¿Están de acuerdo? Yo puse lo mismo también. Perdón, no te escuché, Eli. Que puse lo mismo también. Ah, bien. Está bien. Is y el pasado participio. Perfecto. Vamos con la siguiente. The books collect after each lesson. ¿Cómo completaron? Con AR, profe. Con are y collected. Bien. Toyota cars make, tengo in Japan. Con are made. Are made. Good. Peaches picked in summer. Are picked con ed. Are picked. Good. Patients in the afternoon when they are at hospital. Are visited. Are visited. Good. Lies tell very frequently. Are told. Are told. Good. Number 2. Frank takes photos. El verbo está en Presente. presente. Entonces tengo que utilizar el verbo to be en presente. ¿Cómo la formulamos entonces? Photos are taken by Frank. Good. Photos are taken. Good. The electricians test the fire alarm. ¿Y gente? Yo puse the fire alarm is tested by the electrician. Good. Siguiente. The mechanic repairs cars. Y cars are repaired. Good. Cars are repaired. Good.
they understand Spanish. Spanish is understood. Good. My friend bought a new car. Y yo puse a new car was bought by my friend. good. Bien. Perfect. Bien, seguimos con les hago una consulta. ¿Quieren que tengamos una clase de consulta el día sábado? Este sábado estuve enferma con problemas de cervical. Nos organizamos para el sábado a las 9 de la mañana, ¿les parece? Sí, Bueno, profe. profe. Gracias. Profe, de 8 a 9:30 creo que hay una clase de consulta de análisis el sábado que ya habíamos programado. Y, bien, porque después después de las 9 me es imposible. Porque se me va muy abajo y ya tengo otra clase también con los otros chicos. Bueno, cualquier duda lo consultan. Si pueden entrar después de las 9:30, bueno, vemos ahí por el grupo cómo nos arreglamos, porque también tengo la otra carrera. Sí necesito que, si tienen duda, la hagan las consultas, o si tienen duda de las guías, la hagan por WhatsApp, y de paso nos solucionamos todos los problemas. Y si no, el que ya no lo vea necesario, nos vemos el próximo martes con el examen. ¿Alguna consulta? Gente. No, profe. De mi parte, no, profe. No, profe, yo... Hay que estudiar nada más, tengo que sentarme a estudiar, no queda otro. Profe, o sea que esta es la Hay que última repasar clase. los primeros temas, las primeras clases, porque así podemos ir avanzando con los temas, porque claro, hay muchos verbos que todavía no los distingo, entonces tengo que agarrar el libro de la primera clase, buscar los primeros apuntes. De mi parte, no sé, el resto, para mí ya está. Bien. Buenas noches, profe, entonces. Bien, José. ¿Quién me hablaba? Yo, profe, si esta es la última clase o queda una más. No, esta es la última clase. Próximo Ok. martes el parcial. O sea, le mandamos la guía. Sí, Ya por eso les decía, la guía esta la pueden mandar hasta el viernes. A más tardar el lunes, para yo tener el recuento al día martes de las guías completas, o no, si le falta algo. ¿Sí, Lucía? Sí, sí, profe. ¿Alguna otra consulta? No? Okay, good night, goodbye, see you. Good night.